Nosotros, es decir, los que estamos aquí en la clase conectados el día de hoy, nos encontramos eh, en las instalaciones de una dependencia cualquiera. Todos estamos en el interior de una dependencia cualquiera, ¿no es cierto? Y ocurre que habemos, a ver, 61 conectados, entre los que se incluye el suscrito, y ocurre que nos dicen que por alguna razón, por algún fenómeno exterior, vamos a estar enclaustrados en este sitio por un tiempo indefinido. Y que lo que tenemos en víveres, alimentos, agua, es lo que tenemos a la mano. No hay nada más. Y la única realidad certera es de que no podemos cruzar el umbral de la puerta de esta instalación porque no hay manera de hacerlo. Así que vemos 61 personas en una instalación, es decir, en una, en una dependencia, pues de 10 metros de ancho por 50 metros de fondo, y la realidad es que no podemos salir de este sitio. Entonces vamos a pasar aquí por tiempo indefinido. Estoy haciendo aquí una especie de parodia de la obra de Saramago. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de Saramago, que es un premio Nobel de Literatura por una obra fabulosa que se llama Ensayo sobre la ceguera. Entonces, estamos aquí encerrados. Así que háganse esa idea. Estamos encerrados en un lugar, en una dependencia. No podemos salir. No tenemos más suministros que los alimentos que tenemos a la mano, el agua que tenemos a la mano. Así que el tema es un poco complicado, ¿no? Azaroso. Ahora, ¿qué se les ocurre a ustedes pensar para que podamos eh, vivir de manera armoniosa en este lugar en el que estamos encerrados por el tiempo indefinido que vamos a estar? ¿Será que tenemos que pensar en cosas? ¿Qué será lo primero que tenemos que pensar? Reglas. Eso, muy bien, Marilú. Reglas. Porque ¿qué ocurre si no hay reglas, Marilú? Y todos. Se arma el Podríamos estar desorden. haciendo lo que nos dé la gana sin respetar a la otra persona. Exacto, esto se convierte en un pandemonio. Así que, pues, de alguna manera, tenemos que trabajar en la creación de reglas, ¿no es cierto? Y esas reglas que terminan convirtiéndose en conceptos superlativos, ¿verdad? Pues van a tener que ver, no sé, se me ocurre con el hecho de que está prohibido a los miembros del grupo tomarse más de 2 sorbos de aguas al día, por ejemplo. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Porque no tenemos más agua que la que tenemos, ¿cierto? Que está prohibido que algún compañero del grupo agreda de palabra, ¿no es cierto? O de obra a otro miembro de este grupo. Son reglas, ¿verdad? Ah, pero también está prohibido que cualquiera de los que estamos aquí se apropie de, pues, digamos, utilizando la agresión o cualquier otro medio de bienes que correspondan a los integrantes del grupo, ¿verdad? Son reglas. Que está prohibido consumir más de 1 gramo de alimentos de los que tenemos porque por motivos de supervivencia tenemos que racionalizar lo que hay de alimentos. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero ocurre que estas reglas se me ocurren a mí solo, o será que yo termino socializándola con ustedes y luego sometiéndolas a votación a ver si ustedes las aprueban. A ver si la aprobamos nosotros. Así es en un procedimiento democrático. Procedimiento. Exactamente, muy bien, tengo yo que socializarlas con ustedes,
trabajarlas con ustedes, ¿no es cierto? Miren, eso es un poco lo que ocurre en las grandes sociedades, ¿cierto? Son reglas. Pero ocurre que estas reglas no es que son creadas por la voluntad de una persona para luego ser impuestas de modo dictatorial, sino que no, las compartimos, las socializamos, las discutimos, ¿verdad? Y luego son aprobadas. Pero estas reglas de las que yo estoy hablando son reglas sustantivas o son reglas adjetivas. Reglas sustantivas. Perfecto. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? No, es que no vi quién dijo eso. Mayra, Estimada Mayra. Gracias, Mayra. Mayra, ¿y por qué se te ocurre pensar que son reglas sustantivas? Que a mí me parece genial lo que has dicho. porque la regla no aplicaría en este caso solo para mi persona, aplicaría para todas las personas que nos encontramos dentro del grupo. Claro, y son sustantivas, querida Mayra, porque son normas que establecen conductas. ¿Me comprenden? Es decir, cuando, si ustedes se dan cuenta, las normas rigen en presente imperativo, ¿no? Es decir, no matar, ¿sí ven? No matar, eh, si si ustedes revisan, por ejemplo, los mandamientos de la tabla de Moisés, dice, regla, no matar, ¿verdad? No matar, digamos, el no matar es una norma o una regla de presente, pero no es imperativo, porque no matar es no matar. Pero en cambio, ustedes cómo ven una norma en el derecho, en el derecho penal, dice, el que eh, cometiere el delito de homicidio en la persona de será sancionada con, ¿sí ven? Es decir, son normas que terminan determinando conductas y que rigen en presente imperativo. ¿Ven? Entonces, lo mismo ocurre acá, ¿no? Cuando volvemos al escenario que les planteé preliminarmente. No tomar más de 2 sorbos de aguas al día. Son normas que, en cierto modo, están determinando conductas. Solamente eso. Pero luego, además de esa norma sustantiva, pues deberíamos crear otra norma sustantiva que sancione a aquel que violare esa conducta. Y esa norma diría, el que sorbe o el que tomare más de 2 sorbos de agua será sancionado primero con una amonestación verbal y luego con otra sanción. Es decir, la norma sustantiva realmente va acompañada de una sanción. ¿Sí me entienden, no? Sí, Correcto. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, ya yendo un poco más al derecho privado. Dice, hay una norma del derecho civil que dice, el dominio es un derecho real que tiene una persona sobre una cosa que consiste en la facultad de usar, gozar y disponer de una cosa sin perjuicio de terceros. ¿No es cierto? Ojo. Pero también hay normas sustantivas que sancionan conductas que transgredan este derecho real. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay normas penales que dicen el que, de alguna forma, eh, terminase embarazando o perturbando el dominio, la posesión, ¿no es cierto? Comete el delito de usurpación y será sancionado con tal sanción, ¿verdad? Y en el plano del derecho privado civil dirá la persona que embarazare el dominio de alguien de alguna manera y que sea obligado a restituir la cosa, además de restituirla, también puede ser condenado
al pago de daños a los que hubiera lugar, para que ustedes tengan una idea. Es decir, toda norma sustantiva va acompañada también de sanciones. Pero ojo, que aquí nosotros, este grupo, socializó normas sustantivas para mantener la concordia por el tiempo que vamos a estar aquí, digamos, metidos en esta dependencia que tiene 10 metros cuadrados de ancho por 50 de fondo, en el que estamos carentes de todo, de agua, de suministro, pero lo que tenemos es muy poco. Así que tenemos normas sustantivas, las, digamos, que son normas de conductas, también normas que establecen sanciones a quien viole esas conductas, pero ojo, además de estas normas que establecen sanciones, vamos a suponer el compañero Carlos Álava cometió una falta porque ocurre que se tomó 10 sorbos de agua. Entonces, ¿será que alguno de ustedes o de nosotros va a decir, bueno, yo lo voy a sancionar? ¿Y cómo hacemos eso? Si ocurre que el compañero José Vicente Vega dice, yo lo voy a sancionar al compañero Carlos Álava por haber hecho eso. ¿Qué le vamos a decir al compañero José Vicente Vega? A ver, ¿qué se les ocurre pensar? ¿Qué le vamos a decir al compañero José Vicente Vega que quiere tomar la sartén por el mango para sancionar? Que primero tendríamos que elegir a un representante. Muy bien, querida Mayra. Eso ocurre en todo colectivo. Es decir, ya si tuviésemos que ampliar el espectro de la explicación, jurídicamente hablando. Te vamos a decir, señor Vega, ¿y a usted quién le dio ese poder potestativo de juzgar al señor Carlos Álava? ¿Verdad? Y él no va a tener respuesta. Ah, pero como a él se le ocurrió juzgar y nos puso a pensar, efectivamente, ¿y quién le dio al compañero Vicente Vega ese poder potestativo para que juzgue al compañero Carlos Álava? Correcto, como nadie le ha dado ese poder, pues tenemos que otra vez convocar una asamblea para que esa asamblea elija a un tribunal que sea el que se encargue de sancionar a cualquier persona que cometa una, digamos, una falta como la que ha cometido el compañero Carlos Álava, ¿no les parece? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, Correcto. Ahora nos convocamos, nos reunimos en asamblea y ocurre que la asignación del tribunal juzgador con potestad para juzgar recayó en la compañera Marilú, en la compañera María Alejandra y en el compañero Darwin Vera. Correcto. Ahora, el compañero Carlos Álava, ¿no es cierto? Eh, pues está claro que él, hay una presunción de que él cometió una falta, ¿no? Que ha violado la norma sustantiva. Pero luego este tribunal que está conformado por Marilú, por Mayra y el compañero Darwin va a decir, bueno, y nosotros consideramos que el señor Carlos Álava es culpable y por lo tanto lo sancionamos. ¿Qué va a decir el señor Carlos Álava cuando eh, escuche el martillo que ha soltado el compañero Darwin, que es el presidente del tribunal? ¿en base a qué me están juzgando? Y cuando usted dice, compañera Mayra, ¿en base a qué? ¿A qué se refiere? O sea, el señor que se tomó los sorbos tiene Ah, derecho a la defensa y deberían ah, comprobar que se tomó más de los 2 sorbos que estaba exactamente. considerado. Y ahora que La tú me norma planteas procesal. eso, muy bien, estimado Marcelo, correcto. Entonces el compañero va a decir, oiga, pero yo tenía derecho a un proceso justo, ¿cierto? Es decir, ustedes no pueden jugarme así nomás por juzgarme. Yo tengo derecho a defenderme. Así que ese escenario en el que a mí pudo habérseme juzgado tiene un nombre. ¿Cómo se llama?
Proceso. El proceso. Se llama proceso. Es decir, el proceso es, pues, son un conjunto de actividades, ¿no es cierto? Pues que tienen que decantarse para que a mí se me pueda juzgar, ¿no es cierto? Y claro, y cada una de estas actividades que forman parte de este proceso en el que vamos a juzgar al compañero Carlos Álava, pues tienen que estar regidas de alguna manera por normas o no. Sí, Así es, sí. doctor. Sí, debería. ¿Y cómo se llaman esas normas que rigen la actividad de los actos del proceso? Leyes. Pero concretamente, ¿cómo se llaman? El debido proceso. Normas de Código procedimiento. orgánico de la función judicial. Normas de procedimiento. También se la llama cuerpo legal, doctor. Cuerpo legal es todo, ¿ah? Cuerpo legal son normas sustantivas, es decir, desde un cuerpo legal es desde un reglamento hasta leyes orgánicas, todos esos cuerpos legales. Es decir, esa es La, una la- denominación abstracta, genérica. la palabra Normas de procedimiento. normas de procedimiento es la palabra correcta. Normas de procedimiento. Entonces, las normas de procedimiento, en el caso ecuatoriano, ¿dónde las encontramos en el caso de los temas no penales? Código civil. No Normas es de código, procedimiento, querida María código Verónica. orgánico, Código general orgánico de la función Código Orgánico judicial. General de Proceso. Código Orgánico General de Procesos. Miren De ustedes, procesos. Código Orgánico General de Procesos. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Normas de procedimiento. ¿Verdad? El proceso constitucional en el que se ventilan los temas constitucionales, ¿verdad? Es uno, proceso constitucional, donde se ventilan los temas relacionados con violaciones a derechos constitucionales, los temas relacionados con violaciones a las garantías mínimas del procesos constitucionales, el proceso constitucional. Pero ese proceso constitucional tiene normas de procedimiento. ¿Cómo se llama ese cuerpo legal en el que encontramos esas normas de procedimiento? La Constitución. Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si ven, hay manuales de procedimiento que rigen los actos de un determinado proceso. ¿Me entienden, chicos? El proceso es una herramienta, ¿no es cierto?, que tiene una acepción genérica, porque proceso, ¿no es cierto?, digamos, o entiéndase por proceso el conjunto de actos jurídicos, ¿no es cierto?, que tienen como antecedente, como impulso, ¿no es cierto?, una demanda, un acto de proposición y como resultado final una sentencia que compone el conflicto, un conflicto. Pero todos estos actos de un proceso que van en el caso en el caso de los temas privados, desde la demanda, contestación a la demanda, audiencia preliminar, audiencia de juicio, todos estos actos están regidos o regulados por normas de procedimiento. ¿Está claro? ¿O a alguien no le quedó claro? A ver, por favor, quiero que me digan con sinceridad si está entendido lo que estoy explicando. Hasta ahí sí, doctor, por mi parte. O sea, doctor, usted ha manifestado claramente que todo procedimiento tiene su norma, que la cual lleva que un proceso sea de forma eficaz. A ver, se los voy a explicar con otro ejemplo.
Yo quiero que tengan idea, quiero que tengan clara la idea entre, primero que el proceso es genérico, general, el procedimiento es específico. ¿No es cierto? A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el proceso para producir whisky? Ustedes me van a decir, el proceso para producir whisky es sencillo. Consiste en seleccionar granos de trigo, de maíz, ¿no es cierto? Cebada, maltear esos granos, secarlos, molerlos, fermentarlos y luego de la fermentación, destilarlos. Destilar el fermento, resultado, whisky. Así de sencillo. Nadie que produzca whisky puede ponerse al margen de este proceso que yo acabo de mencionar en 4 palabras. Así que el proceso para la producción de whisky consiste en la fermentación de granos secos, destilación, whisky. Es un proceso físico. Pero si yo digo, ¿cuál es el proceso para producir Jack Daniels? Ustedes me van a decir, abogado, usted está confundido, la pregunta no está bien formulada. La pregunta suya debería ser, ¿cuál es el procedimiento para obtener el Jack Daniel? Porque el Jack Daniel ya es un tema específico. ¿Entienden? Claro, es específico. ¿Saben por qué? Se los voy a explicar. Porque el Jack Daniel, primero que ya es un tema específico, me refiero al Jack Daniels. Perfecto. El procedimiento para obtener el Jack Daniels, que es ya un tema específico, un whisky específico, es seleccionar granos de maíz, ¿no es cierto? Tostar los granos de maíz, pero ojo, hay que tostarlos con carbón de arce. Ojo, no con cualquier cosa, con carbón de arce, porque el arce es una madera dulce que tiene un aroma súper rico y que cuando se lo tuesta el maíz con el carbón de arce, el arce, lo que hace, este carbón de arce lo que hace es transferir los olores al grano de maíz, ¿no es cierto? Luego se fermenta, se muele el grano de maíz, que ya tiene, digamos, aroma de arce. Una vez que se lo ha molido, se lo pone a podrir, a fermentar en toneles de roble. Una vez que se ha fermentado a 70 grados de temperatura, lo llevamos a la destiladora. Una vez que se destila gota a gota, el destilado del whisky cae en toneles gigantescos de carbón de arce y usted tiene un whisky de maíz finísimo que se llama Jack Daniels. Ven, eso es procedimiento. ¿Por qué? Porque hay reglas, ¿no es cierto?, que rigen los actos del proceso para producir whisky y son específicas. Entonces, cuando usted, por ejemplo, pregunta para cómo se obtiene el Johnny Negro, son otras reglas de procedimiento. ¿Entendieron? Proceso es una idea genérica, procedimiento es una idea específica. ¿Ahora me entendieron? ¿Está claro o no Sí, está claro? doctor. Sí, Sí, abogado. Correcto. Entonces, jurídicamente hablando, el proceso, jurídicamente hablando, es el conjunto de actos jurídicos, ¿no es cierto?, sucesivos, ordenados, organizados, que tienen como principio una demanda y como fin una sentencia que compone un tema controversial entre particulares o entre particulares y el Estado. ¿Está claro? sí, doctor. El procedimiento, en cambio,
Son reglas que rigen los actos de un determinado proceso judicial. Ahora sí me entendieron. Sí. ¿Alguna duda, chicos? No, doctor, por mi parte, claro. Correcto. Ahora vamos a ver. Cuando hablamos de reglas, de normas sustantivas, que son las que rigen las conductas de las personas, ¿no es cierto?, en sociedad, esa iniciativa, ¿el Estado a quién se la entrega? Pregunto yo. Es decir, la iniciativa de la creación de la norma del derecho. Chicos, ¿a quién le entrega el A la Estado la asamblea. creación de la norma del derecho? A la asamblea, tal vez. Muy bien, Asamblea. estimado Luis, correctísimo. A la Asamblea. A la Asamblea Nacional, ¿cierto? Y básicamente, cuando decimos a la Asamblea, lo que entendemos es a todo un cuerpo legislativo integrado por legisladores, ¿verdad? Que corresponden a diferentes tiendas políticas. Eso se llama democracia, ¿cierto, chicos? ¿Sí o no? Sí. Democracia. Listo. Así es. Y esa iniciativa en la creación de la generación o la producción de la norma, además de la Asamblea, ¿a quién más se la entrega al Estado? Ahí los quiero ver. A la Corte No, no, no. Constitucional. Orden constitucional, doctor. No, Al Ejecutivo. no. No, no lo entendí. Función judicial. Bueno, ¿será que los jueces crean normas de derecho El Repita la presidente. pregunta, doctor. o se encargan de que esas normas de derecho se respeten? El presidente. Se encargan de que Repita la esas normas de pregunta. derecho se respeten. Repita la La pregunta pregunta. es, listo, cuando hablamos de normas sustantivas, es decir, normas que rigen la conducta de las personas en sociedad, ¿el Estado a quién le entrega esa iniciativa? Me respondieron ustedes a la Asamblea. Correcto. Dicho otro modo, un cuerpo legislativo que son legisladores que tienen un poder de configuración legal que tiene que ver con la configuración de la norma, la creación de la norma del derecho. ¿Cierto? Pero ojo, que allí no termina el problema, digamos, el tema. Pues hay otro sector al que el Estado le entrega esa iniciativa legislativa que tiene que ver con la producción del derecho. ¿A quién más? El Poder Ejecutivo. No, Constitución. no. El Ejecutivo es el presidente, Asamblea. compañera. A la Me Corte Nacional de refiero a la Justicia, tal vez. creación de la norma. A la asamblea. A la Asamblea Constituyente. Doctor, se la entrega a, eh, ¿cómo le explicaría? ¿A los colegisladores o a los gremios, al pueblo Se que lo puede entrega, perdón compañero, para al construir la norma? La socializa. gobiernos autónomos centralizados, descentralizados, perdón. Claro, ellos también tienen un poder de configuración legal para crear normas, pero esas normas que se crean, que crean estos cuerpos colegiados que pertenecen en este caso a los gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos provinciales, rigen para sus provincias. Es ¿A decir, los no rigen, es ministerios? decir, no son normas erga omnes, sino Y ¿A al los pueblo, ministerios? Corte el Nacional pueblo de también Justicia. ¿A puede los tomar ministerios? la iniciativa. ¿A los Al Poder ministerios sí, a través Legislativo. de los decretos y reglamentos? ¿A los ministerios? miren, esa iniciativa, eh, digamos, de la creación de la norma, que se ha reservado en el caso del Ecuador y en el caso de muchos países a los legisladores. Digamos, en el Ecuador es digamos, esta iniciativa es muy peculiar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el Estado termina reconociendo el derecho a otros sujetos que también tienen ese poder potestativo en lo que se llama la generación o la creación de normas. ¿No es cierto? Que son los pueblos y nacionalidades indígenas. Por eso, digamos, el Ecuador rige lo que se llama el pluralismo jurídico.
porque la iniciativa en la creación, digamos, este poder de configuración legal no solamente está reservado para los legisladores, sino que también está reservado para otros sujetos, a los que el Estado respeta, tanto así que les permite juzgar conductas de acuerdo a sus propias normas. ¿Entendieron? ¿Verdad? Sí, doctor. Listo. Pero tenemos normas sustantivas, ¿no es cierto? Normas sustantivas que van acompañadas con normas sancionatorias también, que sancionan, eh, digamos, conductas, ¿verdad? Pero ya como ustedes lo han visto, no son, pues, en ese propósito del Estado que tiene como finalidad regular las relaciones intersubjetivas, las normas sustantivas no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque se necesita de un aparataje de justicia que las imponga, ¿sí o no? Y además de eso, se necesita de qué cosa? De un proceso jurisdiccional, ¿cierto? Y además de eso, se necesita de un marco de procedimiento, de un marco adjetivo que regule los actos de un determinado proceso. ¿Está claro? Ustedes ven ahí clarita entonces ya la diferencia entre proceso y procedimiento, y también lo que son normas sustantivas y normas adjetivas. ¿Está claro? Sí, doctor. Oigan, por favor, si tienen que preguntar 1000 veces, pregunten. Aquí estamos para responder, para interactuar. Eso hace bonito una clase. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, así que tenemos entonces un proceso, tenemos normas de procedimiento, tenemos eh, personas que tienen un poder potestativo para juzgar conforme a los actos de un proceso, a las normas que regulan los actos del proceso, ¿no es cierto? Estas personas que tienen poder potestativo, que son funcionarios judiciales, ¿no es cierto? Que gozan de un poder potestativo que se llama jurisdicción, se llama, o el poder jurisdiccional, que no es otro que el poder potestativo de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De juzgar en base a un proceso, ¿no es cierto?, cuyos actos están regidos por normas adjetivas que se llaman normas de procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, doctor. Perfecto. Ahora, voy a hacerles una pregunta. Cuando yo digo el proceso es un conjunto de actos ordenados, organizados, sucesivos, ¿qué significa eso? Actos sucesivos, ordenados. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? ¿Será que a un juez le está permitido alterar el orden de los actos de un proceso? No se puede, doctor. No se puede. No, Correcto, estimado Luis. Eh, ¿Y por qué no se puede? Porque ese, Porque pues, porque ese juez tiene que Existe cumplir, jurisdicciones. Estimado porque, Darwin, porque ese juez tiene que cumplir el proceso y los procedimientos establecidos en la norma, en la ley. está obligado a respetar, ¿no es cierto?, los actos del proceso que están informados por principios y las normas de procedimiento que reglan los actos del proceso.
por muy juez que sea, ¿no es cierto? Eso se llama la institucionalidad del proceso jurisdiccional. De Vean no que no es hacer, cualquier cosa. de no hacerlo, doctor, cae en prevaricato, ¿no? Prevaricate. Pues de no hacer, de no respetar los actos del proceso, pues lo que está haciendo ese juez es afectándolo con vicios de procedimientos que pueden acarrear nulidad del proceso. Está causando un gravamen por el que mañana podría responder ese juez. ¿Me entienden? Sí, Correcto. Ahora, este proceso, ¿verdad? Que tantas veces mencionado, cuyo concepto acabo de trillar algunas, ya digamos, algunas veces, conjunto de actos organizados, sucesivos, ¿no es cierto?, que empieza con una demanda y termina con una sentencia que compone un conflicto, ¿no es cierto? Ocurre que no se promueve por iniciativa autónoma. Para que ese proceso se ponga en marcha, ¿de qué se necesita? De la denuncia. Muy bien, querida Mayra. Entiendo la idea de Mayra. Se necesita, ¿no es cierto?, de un acto de intimación, ¿verdad? De un acto que lo promueva. Ese acto que la ley lo define de muchas maneras, como demanda, acto de proposición, ¿verdad? O la noticia intercrímenes en el caso de los temas penales. Ven ustedes que requiere de un primer acto que responde a un principio que se llama principio de demanda o principio de impulso. ¿Ven? Es decir, no se promueve de manera autónoma, sino que se promueve por iniciativa de parte legitimada, es decir, de parte con derecho. ¿Qué significa esto? Que ustedes no van a ver mañana un proceso en marcha porque se promovió solo. No, se promovió por voluntad de una persona. ¿Me entendieron? O de un funcionario, en el caso de los procesos dispositivos acusatorios, que son los temas penales, o de una querella, en el caso de los temas penales privados. Si ven, no es que se ponen, no es que se activa por sí solo, se requiere de parte legítima, de iniciativa de parte legitimada. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo a mi estimada Lady Menay, estimada Lady, mijita, perdóname por la expresión que voy a utilizar, estoy acá en términos hipotéticos, en términos figurativos, solo es un ejemplo. Estimada Lady, a mí me parece que usted es una ladrona. Ustedes se dan cuenta, esa expresión que yo acabo de, pues, que estoy virtiendo, pues tiene una consecuencia, ¿cierto? Entonces la compañera Lady va a decir, oye, oiga, abogada Mendoza, usted me acaba de decir que yo soy una ladrona. Usted me está a mí imputando una conducta que me está causando un daño moral en este rato. Usted no está consciente del daño que me está causando porque yo en realidad soy una persona que con una solvencia moral aquí que no la tiene nadie, así que pues, usted va a responder por lo que acaba de hacer. Cuando ella me dice, usted va a responder por lo que acaba de hacer, ya me está intimando de manera extrajudicial.
Pero cuando ella elabora una demanda, porque tiene grabado todo lo que yo le dije, ¿no es cierto? Y entonces hay una demanda por daños ahí, una demanda de reparación por daños, y pretende que yo la indemnice por el daño que le he causado con una suma de dinero, ¿no es cierto? Cuando ingresa su demanda al sistema de justicia, ¿qué está haciendo? Aplicando el principio de inocencia, tal vez. Presentando la iniciativa a un debido proceso. Un acto inicial. Exacto, está promoviendo el inicio de un proceso jurisdiccional o judicial, ¿me entendieron? Proceso que sin esa iniciativa de la compañera Lady no se habría promovido, ¿me entendieron? Pero si ustedes se dan cuenta, la compañera Lady tuvo el poder de activar el aparataje de justicia con una sola demanda que planteó. La ingresa y activa el aparataje de justicia. Promueve el inicio de un proceso, la dinámica de un proceso que va a ponerse en marcha ya, que de hecho ya se puso en marcha. Y me está intimando a mí con una pretensión de $1.000.000. Ese poder potestativo que tiene la compañera Lady lo tienen todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Y saben qué? Tiene un nombre. Se llama derecho de acción. Es entonces el derecho de acción, el poder potestativo que tiene un ciudadano para activar o promover la dinámica de un proceso en demanda de una petición cualquiera, en demanda de una pretensión cualquiera. Se llama derecho de acción. Entonces ya tienen ustedes ahí. ¿Qué es proceso? ¿Qué es procedimiento? ¿Y qué se llama acción? Repito, la acción es el poder potestativo ciudadano que le permite activar el aparataje de justicia en demanda de la materialización de un derecho cualquiera, de un derecho reclamado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Dudas no hay, pero vamos a tener que seguirlo leyendo en el compendio. No le escuché, mi estimado Luis. Le decía que dudas no hay, abogado. Todo muy bien explicado, muy buena su clase, sino es que para que se nos grabe muy bien tenemos que seguirlo leyendo en el compendio. Claro, le entiendo, pero bueno, estos conceptos deben quedar muy claros, ¿no? ¿Por qué? Muy claro, doctor. Porque hay, digamos, expresiones que son sinónimos. Por ejemplo, proceso es sinónimo de causa, ¿no es cierto? Causa es sinónimo de proceso. Pero causa y proceso no es lo mismo que procedimiento. ¿Me entendieron? Ni pretensión es lo mismo que acción. ¿Verdad? Son términos distintos. Y les explico en este rato esta última parte, ¿no? Que pretensión no es lo mismo que acción. Acción, o sea, podemos definirlo de muchas maneras. Pero acción o derecho de acción es el poder del ciudadano o el poder potestativo que descansa en el ciudadano y que le permite activar el aparataje de justicia en demanda del reconocimiento de un derecho, ¿sí ven? En demanda de la constitución de un derecho, en demanda de la declaración de un derecho o en demanda de la extinción de un derecho. ¿Sí ven? Así que podemos decirlo de muchas maneras. Pero ese poder, que digamos, que del que hizo uso la compañera Lady ante la agresión que yo he cometido en contra de su persona, eso se llama derecho de acción.
y que descansa en todos nosotros, ante el desconocimiento de un derecho, ante la falta de reconocimiento de un derecho que es nuestro, ante la perturbación de un derecho que hace un tercero. ¿Ven? Entonces, vamos a distinguir la pretensión de la acción, porque también eso es sencillo, así que no crean que es nada complejo. Miren lo que yo voy a hacer. O el ejemplo que voy a plantearles. Ocurre, estimados estudiantes, que yo soy poseedor de un lote de terreno, ¿no? De un lote de terreno que está ubicado en la parroquia Andrés de Vera de la ciudad de Puerto Viejo, en las calles, perdón, X y Y, que tiene las siguientes medidas y linderos. Por el frente, con calle pública, por la parte norte, ¿no? Por la parte sur, calle pública con 10 metros, por la parte sur, con Roque Santander, con 10 metros, por la parte este, 20 metros, con María Zambrano, y por la parte sur, con 20 metros, con Carlos Velázquez. ¿No es cierto? Ocurre que sin ser el dueño estoy en posesión de ese lote de terreno. Esa posesión que detento tiene más de un año. Y ocurre que un día llega el compañero Carlos Álava, perdón, y con 4 sujetos desconocidos, ingresa a la vivienda que yo he construido, que es una covacha de caña, y por la fuerza me pone en la calle. ¿No es cierto? Ahí están los hechos. Entonces yo prevalido de lo que dicen las normas sustantivas, ¿verdad? Elaboro una demanda y esta es la narrativa judicial o los hechos que yo voy a plasmar en mi demanda. ¿No es cierto? Señor juez, soy poseedor de un lote de terreno ubicado en la calle X y Y de la parroquia Andrés de Vera del cantón Puerto Viejo. Bien que singularizado es como sigue. Lo singularizo, es decir, medidas, cabidas y lindero. Posesión que mantengo desde el 10 de octubre del año 2020. Hecho 2. Ocurre que el día viernes 25 de julio, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, el señor Carlos Álava, sujeto que conozco, ingresó al bien materia, bien posesión, y por la fuerza, luego de agredirme de palabra y amenazarme de muerte, pues me despojó violentamente de la posición que tengo y hoy día estoy fuera del predio que he mencionado. Así que pues yo demando, señor juez, que pues usted conmine al señor Carlos Álava a restituirme la posesión que mantenía. Además de aquello, demando también de que usted declare en la sentencia que hay lugar al pago de los daños que me causó el señor Carlos Álava al haberme eh, despojado violentamente de mi posesión y luego de eso haber destruido las cementeras y sembríos que yo había plantado en el bien materia de la posesión. ¿Ven? ¿Qué ustedes están viendo allí en esa narrativa judicial que yo he hecho? ¿Qué he plasmado yo allí en esa narrativa judicial que acabo de hacer? He plasmado 2 cosas. ¿Qué he plasmado? Una demanda. Los hechos. Una demanda Además de con los los hechos. hechos, ¿qué otra cosa? La pretensión. Ah, muy bien. Entonces, la pretensión que muchos confunden con el petitium, que es lo que pido al final de una demanda, pues la pretensión se compone, ¿no es cierto?, de, ¿cómo les explico esto para que lo entiendan de manera mucho más clara? La pretensión se compone de la razón de los hechos y la razón del derecho. Repito, una pretensión
procesal se compone de la razón de los hechos y de la razón del derecho. ¿Qué quiero decir con esto, estimados estudiantes? Que los hechos de mi demanda son parte de mi pretensión. O los hechos de mi demanda hacen parte de mi pretensión. ¿Por qué? Porque los hechos de mi demanda, que son la narrativa judicial, ¿no es cierto? Que pues yo lo llamo de ese modo. ¿Por qué lo llamo de ese modo? Es decir, no solamente hechos, sino también me atrevo a llamarlo narrativa judicial, porque a decir de Michel Tarufo, los hechos no son tal, sino que son narrativa judicial, ¿no? Tenga él o no tenga razón, porque Tarufo era un procesalista muy prestigioso, pues dice él, son una narrativa judicial, no son hechos, porque los hechos están en el pasado, dice Tarufo. Pues los hechos, ¿no es cierto?, que son parte de mi pretensión, pues se corresponden a esto que se llama teorías jurídicas de las normas del derecho o hechos institucionales. No se asusten con lo que estoy diciendo. Es decir, cuando yo digo, señor juez, soy poseedor de un lote de terreno, ¿no es cierto? Y esa posesión que detento es de más de un año, es decir, desde octubre del año 2020, oigan, lo que estoy haciendo es diciéndole, mire, señor juez, la posesión de la que estoy hablando es una institución jurídica que la refiere el Código Civil. Ah, y para yo legitimarme y tener derecho a demandar, se me restituya, debo tener más de un año. Es decir, en los hechos que son parte de mi narrativa judicial no pueden ser producto de mi inventiva. Es decir, estos hechos que yo cuento, que son parte de mi narrativa judicial, tienen que ajustarse a las premisas materiales de las normas del derecho. Es decir, todo lo que yo he contado en mi demanda y que he numerado como hecho 1, hecho 2, hecho 3, oigan, esos hechos son los hechos empíricos de una norma de derecho, del derecho. ¿Por qué hay una norma de derecho que dice que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño? Cuando digo, señor juez, soy poseedor de un lote de terreno ubicado en la parroquia Andrés de Vera, que tiene las siguientes medidas y linderos. Lo que estoy diciendo es una cosa determinada, ¿entienden? Tengo que singularizarla, porque así manda la norma. Y si yo digo, señor juez, soy poseedor de un lote de terreno ubicado en la parroquia Andrés de Vera, ciudad de Portugués, y no digo más, el juez me va a decir, oiga, señor Mendoza, yo no puedo atender su pedido porque usted nunca singularizó la cosa que me dijo que poseía. ¿Sí me entienden? Entonces, la pretensión son la razón de los hechos y la razón del derecho. ¿Por qué? Porque esos hechos están íntimamente vinculados a las premisas materiales y las normas del derecho. Oigan, cuando María demanda a Juan y le imputa la causal del abandono y por eso demanda que el juez en sentencia disuelva el divorcio que la mantiene atada a Juan, pues lo hace porque se le ocurrió hablar del abandono porque le dio la gana, o será que el abandono está contemplado como una causal de divorcio. Es una causal de divorcio, sí. Claro. Entonces María empieza diciendo, señor juez, de la partida de matrimonio que le incorpora la demanda, de su conocimiento que me encuentro legítimamente o legalmente casada con Juan Piguave. Ocurre, señor juez, que este señor, en diciembre del año 2024,
la fiesta de Nochebuena, abandonó el lugar que habíamos conformado en la parroquia Andrés de Vera, la ciudad de Puerto Viejo, y a partir de ese tiempo se olvidó